La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Tamar Novas, Clara Lago, ¿qué tal? Bienvenidos al Cine en la SER, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Felices de estar aquí. Sí. No, felices nosotros que nos hemos reunido. Nuestro clan. Nuestro clan. Nosotros también tenemos un pequeño clan en el Cine en la SER. Nos portamos un poco mejor que el clan de la serie de Netflix. Esa es tu opinión, ¿no? Exactamente. Premio fin de carrera, trabajando en uno de los bufetes más importantes de Madrid. De la noche a la mañana, coges la maleta y te plantas en Cambados. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Un beso, hija. Un besito, papá. ¿Padre, un testigo protegido? Era traficante, traicionó a sus socios. Necesitaba saber y las respuestas están aquí. El Cine en la SER con Pepa Blanes. De Clanes, esta nueva serie producida por Vaca Films, que se estrena en Netflix. Es una historia de ficción, pero sí que tiene, bueno, algunos nombres, algunas figuras reales, ¿no? Como ese clan de los Padín, pero está, como decimos, inspirada en hechos reales, pero a la vez es ficción. ¿Qué os atrajo de esta historia? ¿Por qué decís sí en un primer momento? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Quieres empezar tú? Bueno, por gallego. Yo Venga. una de las cosas que siempre, bueno, que pensé desde el principio es que el guión estaba, creo que lo que ha hecho Guerrica Echevarría, que es el guionista, es magnífico. En estos tiempos que se habla mucho de guión, ¿no? De la importancia del guión y eso. A ver, ¿lo que decís? No, venimos dispuestos a meternos en los jardines que hagan falta. ¿No? Por lo menos mi clan. Y no, que creo que desde el principio el guión había algo que leerlo era, dices, ostras, todas estas tramas, todos estos personajes, todos interesan, y ahora que hemos visto la serie, pues otra vez, ¿no? Como nos que nos reafirmamos en que ese guión era fundamental para sostener todo. Y luego ya cuando ves todo el equipo que se fue armando, con Roger Wall yo ya había trabajado y además soy fan de él, y el equipo, o sea, con Clara, con todos los, porque es una serie muy coral además, y se ve también en el guión, ¿no? Que es como muy panorámica, es como un ecosistema, y a mí me atrajo desde el principio estar ahí. Sí, a mí también. O sea, de hecho, no fue una oferta como de, oye, léete esto a ver si quieres o no. O sea, al final los dos tuvimos que hacer prueba para estar en la serie, y yo es así de las últimas pruebas que recuerdo hacer, como de con más ganas y decir, por favor, que esto salga, un poco por lo que ha dicho Tamar. O sea, que es que el guión, que es como la columna vertebral de cualquier proyecto, era maravilloso, ya el punto de partida era muy bueno, pero luego ya se van sumando como más cosas, tipo que produce Vaca, que es una productora excepcional, que dirigía Roger Wall, que Tamar Novas estaba, y luego todo el resto del elenco, que además me encanta esa apuesta que hayan hecho como de que sea todos gallegos, que se respete el acento, que no, estas cosas que a mí, yo soy siempre muy defensora de esto, pues era todo un suma y sigue de cosas a favor, y que además luego nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Que tú puedes tener todos los ingredientes para que parezca que algo vaya a salir bien, y luego hay cosas por el camino que no terminan de funcionar, y sin embargo yo como... Bueno, supongo que no puedo ser 100% objetiva, pero viendo la serie, intentando ponerme como espectadora, a mí me gusta mucho el producto final que ha quedado. A mí también. No, y engancha mogollón. ¿Por qué os reís de engancha mogollón? Bueno, porque no hemos escrito este fin de porque Pepa, es, me la he visto entera. He empezado, no sé si me va a dar tiempo, me la he visto entera. Y también teníamos bastante diversión con el IMDb de Tamar, repasando si está bien, porque como gallego ilustre, creo que no habías hecho de jefe narco. Había sido el amigo de Sito Miñanco en Fariña,
pero ya esto es un check en tu carrera. Bueno, a ver, el oficio de narcotraficante va poco a poco. Es como el de actor, claro. Bueno, es el cine también. El cine no es como meritocracia, ¿no? Bueno, en serio, hablando de los vínculos entre el narcotráfico y el cine, muchísimos jardines de repente. Los guionistas os van a aplaudir, pero vamos a tener otro jardín. A ver, nosotros nos hemos documentado... Tamar, no vas el rey de los jardines. Sí, qué miedo. Nosotros nos hemos documentado mucho para esta serie y decíamos algo, todos coincidíamos en que gente que hemos conocido que se ha dedicado, se dedica o que tiene mucho que ver con el narcotráfico, son gente que sería un buen equipo de producción. Claro. No, por lo menos en lo que hemos conocido nosotros, claro, se organizan de una manera, no, claro. hay toda una todo tiene que estar claro, además hay un capítulo de la serie donde los tiempos son imprescindibles, o sea, son fundamentales, sí. cumplir los tiempos. Y tienen que funcionar como un reloj y ahí hay mucha sabiduría aplicada al narco, ¿no? Pero bueno, con esto que decías del IMDb, sí, yo estoy feliz de por fin tener mi propio clan. Aunque, bueno, en Fariña yo creo que en el fondo realmente el que tomaba las decisiones... No, te imaginas. No tiene nada que ver en muchas cosas, ¿no? Ni en la época ni en el personaje, ¿no? Pero sí que es verdad que es un temazo, o sea, hablar de gente que está al margen de la ley. Yo soy fan de Los Soprano, lo hablamos, ¿no? Del Padrino, de todas estas familias, porque al final lo que atrae, yo creo que de eso, no sé si es más el estar al margen de la ley, que atrae mucho al espectador, pero también las familias, el hecho de venir con unas cartas y ver cómo jugarlas, todos se identifican con eso, ¿no? Tener una familia que no solo son las raíces, sino también pueden ser las cadenas de tus decisiones. ¿Y cómo ha sido para ti, Clara, esa inmersión gallega? Porque decías que era muy importante para ti los acentos, representar a la gente que vive allí. No sé si nos equivocamos. ¿Tus padres viven allí o tienen una casa allí o algo Mis padres parecido? viven allí, sí. Se mudaron a Galicia pues cuando yo tenía 20 años, que yo siempre digo que fue como un caso raro porque es como que se independizaron ellos de mí y no yo de ellos. De repente me dijeron, oye, por cierto, que nos hemos comprado una finca en Galicia. Y yo, bueno, pues nada, pues ya me voy yo a Madrid. Pero sí, lo que pasa es que bueno, al final no voy tanto como me gustaría, pero es maravillosa. Y ahora que la he podido vivir un poco más, porque realmente es eso, cuando yo voy a ver a mis padres voy puntualmente a verles a ellos y estamos ahí en la aldea, en la casita metidos, pero ahora, por ejemplo, que he pasado 4 meses en Coruña, que era una ciudad que no conocía mucho, me ha fascinado. Y la gente también, o sea, todo el equipo, que era bastante gallego, me ha parecido maravilloso, sí. Y decía Tamar antes un poco lo que es la idea que pivota en toda la serie. Si al final puedes escapar de tu destino, ¿no? Que parece como que los personajes están siempre en, bueno, es que yo soy hijo de esta familia, tengo que dedicarme a esto, no puedo huir, no puedo, o incluso las víctimas no pueden salir de esa posición de víctimas. O siempre hay una oportunidad para escapar, para hacer otra cosa, siempre se puede decir no. No sé si es uno de los temas que os interesaba explorar también en la serie. Absolutamente, o sea, aparte de la como el tono salvando las distancias del lenguaje, del tono shakespeariano, ¿no? Del amor imposible entre dos seres de distintas familias que están además que hay una historia de venganza también, ¿no? Sin contar mucho. El tema de que, bueno, el tema de la sociedad de ahora, que es el ecosistema en el que estás. Al final eres una pieza, un engranaje, hay una forma de hacer las cosas, tú tienes una misión ahí y es muy difícil, no digo salir o sea, es muy difícil querer salir de donde estás. O sea, tomar la decisión da igual, o sea, en este caso es el hijo de un capo mafioso, un capo narcotraficante, pero es su familia. Hay un vínculo de sangre y no tiene una mala relación con su familia. Tiene una historia muy terrible que se irá descubriendo, que lo condiciona y que también yo creo que humaniza al personaje. O sea, el personaje interesa por eso, porque tiene un conflicto muy grande con lo que le está pasando, con todo lo que viene de atrás, y al mismo tiempo hay toda una trama que es muy trepidante, ¿no? Que también depende de las circunstancias cómo se desarrolla todo, ¿no? La velocidad a la que tienen que tomar decisiones estas personas era muy interesante también, ese ritmo que tiene toda la serie.
Y luego, en tu caso, aparte de motores dramáticos como puede ser la venganza, hay algo muy interesante que la serie también juega mucho con las lealtades, ¿no? ¿En qué momento puedes ser leal a lo que quieres, a lo que quieres ser, a lo que pretendes, a lo que buscas, a tu pasado, a tu presente, a tu futuro? Entonces, ¿cómo también se trabaja toda esa idea en tu personaje, que tiene, claro, un arco dramático súper interesante? Sin decir mucho, es que no podemos decir mucho. Es que esta es la putada, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, para mí de las cosas más interesantes del personaje de Ana es el punto de partida, es decir, cómo justificar de una manera verosímil el que una persona tome una decisión tan drástica, ¿no?, de dejar toda su vida por un motivo, no vamos a contar cuál, ¿no? Descubre un secreto familiar y entonces realmente hay como una especie de fuerza mayor, ¿no? Desde ahí es desde donde lo he intentado entender yo y contar yo, que es superior a sus fuerzas, ¿no? Hay algo como de, aunque lo lógico sería pasar página, aunque lo lógico sería hacer terapia y soltar el pasado, aunque lo lógico sería hacer otras cosas, es como que no puede no ir por ese camino, ¿no? Y buscar esas respuestas y buscar esa venganza, que, bueno, en realidad es verdad que la literatura y el cine está cargado de grandes historias cuyo motor es la venganza, ¿no? O el amor, que también, bueno, muchas veces va muy unido, ¿no? Me has hecho mucho daño en algo que amaba mucho, luego de ahí viene la venganza, ¿no? Y luego ya todavía se vuelve más complejo cuando ya se mezclan ese antiguo amor que ha dado pie a esa venganza con un nuevo amor. Que ahí es verdad que esto que dices de la lealtad, yo creo que es un gran dilema, ¿no? Como para decir, vale, cuando el motor de tu venganza era la lealtad a alguien, que era una de las figuras más importantes de tu vida, ¿qué pasa cuando de repente se incorpora otra persona a la cual también quieres ser leal? Y de repente como que ambas lealtades pueden conflictuar, ¿no? Entonces esto a mí me resultó muy interesante y complejo de poder contar y que se entendiera. Y hablabais del amor, decía Ani Ernaux en una entrevista este fin de semana en El País que le preguntaban si ella había podido tener una pareja de derechas. Ella es muy de izquierdas, muy comprometida, clase obrera, tal cual, y decía, lo intenté una vez pero era imposible. Entonces, claro, en este caso es una abogada y un narco, y una abogada además con muchos principios al inicio de la serie. Entonces, ¿es posible el amor entre dos figuras tan dicotómicas? Lo que está claro es que el narco puede tener amor con izquierdas, derechas y... Sí, el narco, por lo menos en Galicia, lo que yo he podido documentarme es muy transversal. Este es el titular, Tamar, ¿no? Sí, es bastante transversal. O sea, sí. Y bueno, en este caso es que... bueno, ese es el conflicto de la historia. O sea, al final los une el amor y también, sin contar mucho, también las historias que pueden tener con las venganzas familiares, con asuntos heavies pasados, que yo creo que de alguna forma... inconsciente, que supongo que pasa en el amor, también te encuentras ahí, ¿no? Yo creo que estas dos personas se encuentran y, sin contar de nuevo mucho, se acompañan. No sé si se salvan. Yo diría que el amor creo que es lo único que... O sea, o lo que tiene más fuerza para desencadenarte de algo tan fuerte como los lazos familiares, los lazos de sangre. Claro. ¿No? Bueno, crear otra familia, elegir... Y eso creo que es interesante también como asunto dramático, ¿no? Bueno, y que creo que es el paradigma común, ¿no? Comúnmente entendido del amor romántico, tal y como se suele contar en el cine o en la literatura, ¿no? Que es algo que no eliges, ¿no? Es como que te elige a ti. No sabes por qué esa persona, pero es esa persona, ¿no? Y en estos dos, pues, hay algo de eso. Y luego también es verdad que como abogada... O sea, no es que ella sea... Los abogados también son transversales, ¿no? Sí, blanqueo de capitales, eres especialista, eso está bien. Estos son mis principios y si no... Claro. Y si no tengo otros. A veces eso también es incluso transversal, no voy a decir... Claro. Absolutamente. Bueno, habíamos visto ya, lo hemos visto a lo largo de los últimos años en películas como Todo es silencio o en series como Fariña, hablar de lo que supuso el narcotráfico en Galicia. Pero es verdad que es la primera vez que la ficción habla de los testigos protegidos. No sé qué le veis de interesante a esta figura o qué aporta a la ficción. ¿Habéis hablado con alguno? Hostia, pues no.
Es que lo hemos visto mucho en el cine americano, ¿no? A ver, esta imagen del... si hubiésemos hablado con alguno, no podríamos decirlo. Claro. Pero sí, es un pedazo de asunto. Yo creo que la serie sí que toma la figura del testigo protegido y también de la parte de la investigación sobre el narco. Habla mucho también de si se habla de las familias de los narcotraficantes o de la familia de esta abogada que llega, también se habla de lo que tiene que lidiar un guardia civil o un policía a la hora de afrontar esto. Yo, por ejemplo, que a mí me tocaba interpretar la parte de los malos, que a veces son los malos buenos, y que yo creo que esta serie ahí toma una decisión que a mí me parece acertada sobre si malo o bueno. Creo que es otra cosa, que no es ni el malo, ni el bueno, ni el malo bueno. Es otra cosa que intenta tener una fidelidad con la realidad. Yo también he hablado con guardias civiles, policías que se dedican a esto, que me parece un melón gigante. Hablar de las personas que se dedican a estar en un espacio que es un espacio de guerra, si te lo tomas en serio, y que si te dedicas a tu trabajo llevas un jornal a casa mediocre comparado con lo que haces, y si decides jugar al juego que está dentro de alguna manera de ese sistema, pues puedes tener una vida increíble. Y esa decisión, vamos, yo no la querría tener, ese dilema jamás. Y el de los testigos protegidos igual. No sé, yo me acuerdo siempre, yo he visto 800.000 veces la ley del silencio, ¿no? Que se habló mucho, ¿no? Del trasfondo de si era un alegato a favor... La película me parecía fascinante como... O sea, yo prefiero quedarme ahí porque no quiero verlo en mi vida, pero poder ver eso y tener la experiencia de esa persona que tiene que decidir un dilema tan grande, pues creo que solo verlo ya te hace un poco mejor. Porque te mete en ese asunto y empatizas con alguien, que hay gente así. O sea, si hay gente que está en esa situación de testigo protegido. Y la ficción puede ayudar, porque es verdad que el narco ha hecho mucho daño en muchas partes, en muchos barrios de Madrid también, pero en Galicia especialmente. No sé si la ficción puede ayudar también a sanar, contar historias desde distintas perspectivas. Puede ayudar también a ver todo desde otro punto de vista. Wow. No lo sé. No sé si a... No sé si a sanar en concreto esas heridas. Lo que sí que creo es que al final, si lo sacas del contexto del narcotráfico, que es algo como muy concreto y que ya encima estamos entrando como en el gran jardín, sí que a mí lo que me parece interesante es que al final... en general nos pasamos la vida juzgando muchas veces, ¿no? Ya sea por algo como el narcotráfico, todos son, ¿no? Delincuentes y son gente mala, ¿no? Pero eso, si quitas la parte de cometer un delito, que vale, eso es como incuestionable, ¿cuántas veces no juzgamos porque a mí algo me parece que es malo y punto, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de poder ver en alguien que tú hubieras juzgado como malo porque es narcotraficante, pero le ves otras facetas, lo que sí me parece interesante es poder trasladarlo a cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuántas veces no nos quedamos con una primera impresión de alguien porque nos han contado que ha hecho no sé qué, ¿no? Esto sí, el poder ver las luces y sombras de todas las personas. Sí, yo estaba pensando cuando preguntabas esto, qué me ha pasado a mí, y a mí sí que me ha ayudado. Es decir, igual es algo muy humilde, o sea, realmente para mí no lo fue una ayuda muy grande ver The Wire, por ejemplo, o ejemplos aquí, Antidisturbios, o series que de alguna manera convives con esas series y te ayudan a ver las cosas de otra manera. A mí el aspecto de The Wire, que tiene tan panorámico, de ver cómo funciona todo una ciudad, pero una sociedad, que hay algo en esta serie, salvando las distancias de estilo y de lenguaje, que es eso, es ver cómo ese ecosistema. Y solo posicionarte ahí y ver que no es salvarlos a todos. No. Porque al final tienes a unos que dices, tú eres un hijo de... O sea, no quiero dejar de pensar que eres un hijo de puta. Pero entender eso en su conjunto, a mí sí que me ha ayudado a ver asuntos de mi vida cotidiana. Yo vivo en Lavapiés y a mí me han ayudado esas series o esas películas a ver de otra manera a personas que, si no tuviese esa experiencia, seguramente me saldría un odio muy, muy profundo, o una cosa de justificar según qué discursos. Y yo creo que esas series son muy importantes para mí, decir, a ver,
porque es una forma de acercarte a ellos sin necesariamente pues coger a esta persona con algo. A lo mejor no puedes ponerte a tomar un café, pero esas series bien contadas te ayudan a entender ese conjunto y cómo funcionan las cosas. Bueno, de hecho, pensaba en esto. Y de hecho hay una cosa muy interesante en la serie, en tramas secundarias, ¿no? Que es cómo se gestiona el silencio de la comunidad respecto a lo que está pasando y a lo que están viendo. No es que haya una connivencia, pero sí que al final hay una convivencia. Porque es difícil y porque las ramificaciones son muchas, ¿no? Muchas veces es verdad que a la sociedad gallega como ese silencio, ese tal, es difícil romper ese silencio muchas veces. Bueno, y se frivoliza mucho también, ¿no? Y se habla mucho de... Yo lo he vivido en Fariña, a Javier Rey, había gente que le abrazaba y le decía, hónralo. Entonces, claro, te puedes quedar en la anécdota, luego dices, no, son personas, y yo personas con las que... Sí, o Pablo Escobar, ¿no? Que tenía una... Sí, claro, Pablo Escobar, como tiene el emblema de la violencia tan presente, parece que pero... es más fácil decir, no, me distancio. Pero con personas... había mucha gente que lo veneraba. Claro, y con personas con las que hemos hablado, o yo he hablado para esta serie de forma personal o porque hemos tenido la ocasión por la serie, bueno, pues te cuestionas muchas... Porque dices, bueno, es que tiene unos principios. O de repente dices, ojo, es que acabo de hablar con este señor que persigue a esta gente y de repente me veo más cerca de esta otra persona en muchas otras cosas. Entonces es como ayuda el decir, es muy complejo esto, no para distanciarse, sino para verlo un poco en concreto. No sé. Vosotros dos sois dos actores que empezasteis a trabajar muy jóvenes, habéis pasado por todas las etapas, por un montón de proyectos. ¿Cómo veis la profesión hoy en día? ¿Cómo ha cambiado? Yo creo que estamos en un muy buen momento, ¿no? O sea, lo hablábamos de hecho no sé, ya pierdo el hilo, si era antes, en la comida o ayer. Da igual. Pero como que la ficción española concretamente... creo que se están haciendo cosas increíbles y que además está viajando mucho fuera y muy bien. O sea, como que ya no solamente tiene buena acogida aquí. No sé si esto será como una burbuja que en algún momento estallará, pero yo a veces lo pienso, digo, pero no estamos produciendo por encima de nuestras posibilidades y esto en algún momento va a estallar, espero que no, pero yo siento que estamos en un muy buen momento. Sí, yo sin olvidar que somos privilegiados, ¿no? por sí. ejercer nuestra profesión de actores, que es un porcentaje bajísimo, la gente que tiene la suerte como nosotros. A mí, de todo esto que lo hablamos, están muy bien todas las historias que se cuentan. La pena que me da es con las salas de cine. Eso a mí me da pena como cinéfilo que soy, que el asunto de esa liturgia de ir al cine, me da pena que... Encontrarte de repente películas que le dan tanta dimensión a eso. Yo ayer fui a ver la de Isaac y la Cuesta, de segundo premio, y encontrar eso es un subidón. Dices, claro, es que estas películas justifican que yo venga aquí hasta esta sala, que con esta gente, que lo viva con esta gente y que me vaya con esta experiencia estupenda. Entonces me da pena que eso se está perdiendo mucho. Es una realidad. Cada vez menos gente va al cine. Seguramente es comprensible, pero a mí me da pena. Sí, a mí también, la verdad. Sí, tampoco sé muy bien cuál es la solución, porque tampoco se me escapa un poco cuál es el funcionamiento real de las salas, ¿no? Pero, o sea, no sé si es un tema de es que la entrada cuesta mucho, o no sé si es un tema de, bueno, es comodidad, porque es que en casa tengo Netflix, la otra, no sé qué, tengo 800 plataformas, ya me estoy gastando un dinero al mes en todas estas plataformas, encima si sumo, no sé cuál es, pero a mí también me pasa eso, que me da pena que no puedan como coexistir, ¿no? Que parezca que una se come a la otra y que es como inevitable. Hombre, yo quiero creer que como luego también todo va por moda, si hay un momento como que se vuelve a lo retro, de repente como como el tema de volver a las salas de cine y se vuelve a poner de moda, ¿no? Ojalá, porque sí que es verdad que eso es una pena que se pierda. Bueno, verano siempre es verano. El preverano es siempre una fecha complicada. Luego en verano, como hace calor, se vuelven a llenar un poquito más. O sea que esperemos que esto remonte. Decíais lo de que el cine viaja afuera. También las series se va a ver en 190 países, que diría Nani Moretti. O sea, no sé si os apabulla, y además con el título de Guns of Galicia. O sea, ¿sí? La Xunta está a favor de esto. Sí. Guns of Galicia. Me quiero pensar que es un homenaje a Scorsese.
Scorsese. Sí, claro. ¿no? Y de repente dicen, no, está New York, está Galicia. Está claro. Que ahí entramos en la familia de los grandes narcos de la... Entramos en la familia de Scorsese, que, hola, ¿qué tal? Estaría bien. ¿Eso os apabulla? El 190 países, bueno, ya habéis hecho cosas con Netflix, ¿no? Que se ven en un montón de sitios, pero no sé si a veces pensáis, bueno, ¿y qué pensarán en Corea de este papel que he interpretado yo? Hostia, yo es que para mí es tan grande que creo que no lo pienso. Desde luego no lo pienso cuando estoy en rodaje, porque ahí sí me apabullaría, creo que no jugaría nada a favor la presión. Pero yo es como que me cuesta como bajar a tierra el número, o sea, lo que significa, ¿sabes? De 190 países, como que digo, ok, pero no le doy, me cuesta como... Sí, bajarlo a lo que significa en la realidad, porque sí, supongo que es un poco apabullante. No sé si tú lo piensas más concretamente. Si te pones a pensarlo, o sea, te da un poco te vuela un poco la cabeza. Pero no sé si inconscientemente yo pienso mucho en esta actitud. Hace poco estuve en el Festival de Cannes, no el de Francia, sino el de Porriño, el importante. Sí. El que salimos entre actores y tal. Bueno, y dio una charla increíble David Trueba, y esta actitud de David Trueba, que para mí es como el heredero de Fernando Fernán Gómez en su discurso, ¿no? En su actitud. A mí esta cosa que tenía él, que dijo, no, yo tengo una película, pero aún no tengo distribuidora. Bueno, ya la veréis. Y aunque sea de broma, esta actitud de no, el cine está ahí para verlo. A mí yo empatizo mucho. Me encanta estar en una serie que se vea en todo el mundo y que te queden mensajes de Malasia así por la cara. Sí, que pasan estas cosas extrañas. Tamar, igual es un spam. ¿Eh? Era una broma. Igual sí, igual es spam, vale. Voy a revisar los mensajes. No, que eso me gusta, me da mucho gusto, pero sí que, no sé, comulgo más con esta actitud del cine como un acto, no sé, más íntimo, más cercano, y que creo que con estas series también se puede tener. O sea, se puede tener una relación con un producto mainstream. Quiero pensar que se puede tener una relación íntima con un producto mainstream sin ser porque tengo que hablar de ello, que ahora pasa mucho, ¿no? ¿No has visto esto? Pues lo veo porque se lo está metiendo todo el mundo, pues yo también, ¿sabes? No sé. Sí, esa ansiedad. Hablabas de Fernán Gómez, es que claro, empezasteis muy jóvenes los dos, o sea, con Fernán Gómez, Rosa María Sardá, María Barranco, en las primeras películas. ¿Os preparó alguien o cómo os habéis preparado vosotros a lo largo de vuestra carrera? Nos decía el otro día también Georgina Morós, que empezó joven, que sus padres le decían, si te dicen no creas que es porque no lo haces bien, no tienes talento, sino porque no es el papel que estaba destinado para ti. ¿Cómo habéis lidiado vosotros con esa incertidumbre del sí y el no del actor? Pues... Clara. Con 12 años, ¿cómo eras? Pues fíjate, yo se va aprendiendo. Creo que para mí ha sido algo casi como un aprendizaje involuntario e inconsciente, porque al haber empezado tan pequeña es como que no era tanto bueno, vas intentando y si te dicen que no, era como, bueno, también porque tuve mucha suerte cuando comencé, pero era al contrario, era como que mis padres me dejaban hacer una cosa al año. Entonces era como un poco el proceso inverso. Yo me acostumbré durante el año yo tengo mi cole, mi rutina de niña de mi edad, con mis cosas, y de vez en cuando me dejan hacer esta cosa que me divierte un montón y me encanta. Entonces para cuando ya terminé el instituto y ya me empecé a dedicar al 100%, ya tenía un poco ese baile de... Bueno, hago una cosa y no pasa nada si no hago nada más hasta dentro de X tiempo, porque como que siempre había sido un poco la dinámica para mí. Entonces, creo que el manejo de esa incertidumbre pues fue un poco natural en mi caso, por cómo se dio mi carrera. Y luego otra de las cosas que yo he descubierto un poco, creo que también es, a ver, siempre partiendo de la base, como ha dicho antes Tamar, de que somos privilegiados, o sea, el poder permitirte no trabajar, ¿no? Porque eso quiere decir pues que económicamente te lo puedes permitir. Pero igualmente, o sea, yo sí he conocido a compañeros y compañeras que, aun pudiendo permitírselo, se agobian por esta cosa de no suena el teléfono, ha pasado un mes, han pasado 2, no suena el teléfono, ¿qué pasa? Y subo por las paredes, ¿no? Y yo, en mi caso, he encontrado como el equilibrio en el disfrute. O sea, quiero decir, en el disfrute
en general de la vida. Eso está bien como consejo. Sí, me parece bien. de decir, cuando estoy trabajando me flipa, me encanta, pero también hay un montón de cosas que no puedes hacer cuando estás trabajando, porque realmente es un trabajo muy inmersivo. Normalmente te vas mucho tiempo fuera de tu casa, son muchísimas horas al día, o sea, de repente ya hay poco margen para hacer nada más, ¿no? Entonces, el propio disfrute de hacer esas cosas que no puedes hacer, ya sea estudiar algo que te interesa, ya sea apuntarte a clases de claqué o tomar un vino con tus amigas, ¿no? El disfrute de esos tiempos entre una cosa y otra, a mí es lo que me parece que te da como esa tranquilidad en cuanto a la incertidumbre. Repitiendo lo de que te puedas permitir no trabajar. Claro. Sí, o sea, yo creo una parte fundamental, pero fundamental, enorme de suerte, y suerte también con encontrarte con gente, pues como... También la terapia ayuda mucho, pero para cualquier cosa. O sea, yo no he necesitado terapia por dedicarme al audiovisual. Yo o sea, soy feliz de haber hecho mucha terapia por mi vida. Me ha ayudado muchísimo. Ha sido una forma de caminar con más seguridad. Y luego encontrarte gente, pues yo el otro día, volviendo a David Trueba, que casi vuelvo más a él que a mi terapeuta, yo le recordaba, en Mar Adentro, en el estreno, tú fuiste la primera persona que me dijo, en medio del éxito que estábamos teniendo, él se me acercó, no nos conocíamos y me dijo, oye, que tú estás empezando, no te creas que es siempre así. Dijo, la mayoría de las veces no es así. Y a mí se me ha grabado mucho, no sé si es un pensamiento un poco típico de mi tierra, de ir como poco a poco. Pero a mí me ha ayudado mucho tener esa especie de, bueno, de cable a tierra de la gente con la que hablas, o de repente si tienes la suerte de trabajar con Javier Bardem, pues Javier Bardem es una de las primeras personas que se toma la molestia de hacerte ver lo importante que es tomarse en serio la profesión, formarse. Para mí ha sido fundamental formarme y mis maestros siguen siendo fundamentales para tomarme este oficio como otra cosa que no tiene nada que ver con lo que se ve más a la gente que no se dedica a esto, ¿no? Entonces eso es fundamental. Pues vamos a dejarlo aquí, esperando que haya una segunda temporada de Ojalá. Porque ese final necesita una explicación que no vamos a dar Lo aquí. necesitamos. Pero que la necesitamos. ¿Está grabada ya? Esa cara. No podemos decir nada. Los señores de Netflix somos actores pueden protegidos. venir. Las señoras de Netflix pueden asaltarnos. O sea que vamos a no meternos en más jardines. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Para cuando yo no esté, para cuando yo no esté, para cuando yo no esté, póngame una vela siempre, ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. Para cuando yo no esté, póngame una vela siempre, ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. Para cuando yo no esté, póngame una vela siempre, ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. Para cuando yo no esté, póngame una vela siempre, ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. Ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. Ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. Si algún día sientes esa pena no peito. El cine en la SER con Pepa Blanes. Que xa é dabondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma. E a que hoxe mañán e sempre ten a calma. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.